Deja de regalar tu dinero a las ballenas y mejora evitando errores en la inversión según Warren Buffett. Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video te contaré de 12 de los mayores errores que se producen en el mundo de las inversiones, desde cronometrar el mercado hasta las omisiones, según el mítico Warren Buffett. Desarrollaré cada uno de ellos mediante ejemplos y dichos del legendario inversor, acercándote consejos para invertir durante el crash de acciones. Por último, en mis conclusiones, te digo los que a mi entender son los peores y más comunes errores a la hora de invertir, te hablo de qué hacer para cometer cada vez menos equivocaciones y te menciono cuál es una de las virtudes más importantes que debes tener para aspirar a ser un inversor exitoso. Número 1. Cronometrar el mercado. Charlie y yo no pensamos en el mercado, y Ben tampoco mucho. Creo que el último cometió un error al intentar darle valor de vez en cuando. Nos fijamos en las empresas individuales, pero en el mercado de valores no sé de nadie que haya tenido éxito en eso y realmente hizo un montón de dinero con predicciones de las acciones del mercado en sí. Conozco a mucha gente a la que le ha ido bien eligiendo empresas, y eso es lo que esperamos hacer. Centrarse demasiado en lo que hace el mercado de valores a corto plazo es algo que Warren Buffett considera un error, uno tan fácil de cometer que incluso su modelo de inversor, Benjamin Graham, lo ha hecho. ¿Por qué resulta tan seductor predecir los movimientos del mercado? La marea del océano puede tanto levantar como hundir todos los barcos. Puede haber pasado que tú identificaste con éxito un gran activo, pero por ejemplo, este se vio perjudicado por el crash del COVID. Luego encontraste otra empresa asombrosa, pero tuviste que enfrentar la subida de tipo de interés, la inflación y la guerra de Ucrania. Quizás por eso resulta tan atractivo intentar predecir lo que ocurre a nivel macroeconómico, porque el inversor promedio quiere evitar a toda costa el dolor a corto plazo. Queremos comprar las caídas y vender las subidas. Suena fácil, ¿verdad? Warren Buffett dice que uno solo debe centrarse en dos cosas en la vida, lo importante y lo que se puede saber. Hacia dónde se dirige el mercado es importante, pero ¿se puede saber? No sé qué subida de tipo de interés anunciará Jerome Powell en la próxima reunión de la política monetaria de la Fed. Carajo, ni siquiera el propio Jerome Powell lo sabe. Y esa es solo una de las miles de variables que son importantes para saber hacia dónde se dirige el mercado. Entonces, ¿qué hace Buffett en su lugar? Se centra en lo que es importante y conocible. Identificar empresas superiores a precios justos. Reconocer que un barco no tiene averías es mucho más fácil que predecir cada tormenta que pueda venir en el futuro. A veces habrá huracanes y uno de tus barcos se hundirá, pero otras veces tus barcos tendrán el viento a favor. Confía en que, con el tiempo, te irá bien apostando por los barcos más resistentes. ¿Cuál fue el último error que cometiste como inversor? Déjame tu comentario. Número 2. Apegarse al precio de compra. Alguien ha pagado $100 una acción y esta baja a $50. Se siente horrible. Otra persona la pagó $10. Se siente de maravilla. Todos estos sentimientos no tienen ningún impacto. Echa un vistazo a este gráfico que representa el precio de las acciones de Amazon durante los últimos 5 años. Juan compró la acción el mes pasado, o sea, en noviembre de 2022, y hasta ahora casi que no ha ganado ni perdido. Debe estar relativamente tranquilo debido a que estamos en pleno mercado bajista. Por otro lado, Carlos compró la empresa en noviembre de 2021 y está un 54% a la baja. No tiene consuelo ni con que Messi haya levantado la Copa del Mundo. Y luego está Mario, que compró Amazon en octubre de 2017 y está sentado en un bonito más 50% de retorno. Ahora la pregunta del millón. ¿Importa todo esto? ¿Deberían Juan, Carlos y Mario tratar las acciones de Amazon de forma diferente debido a cuándo compraron la compañía? Tal vez Mario debería vender para asegurar un beneficio mientras está en verde. ¿Y Carlos debería esperar a recuperarse de su 54% a la baja? Presentado así, creo que es bastante fácil ver que la respuesta a esta pregunta es no. Lo único que importa para la decisión de hoy, o sea, vender o quedarse con Amazon, es qué tan probable es que la empresa siga rindiendo bien en el futuro. Al fin y al cabo, si Amazon cotiza un 50% más dentro de un año, Juan, Carlos y Mario obtendrán un beneficio de 50% respecto al valor actual. El error aquí es que muchos inversores tienden a apegarse a su precio de compra. A las acciones de Amazon le importa un carajo tu precio de entrada o si estás llorando o maldiciendo en posición fetal. Los mercados no muestran empatía, tratan exactamente igual a los inversores que han perdido y a los que han ganado de cara al futuro. Warren Buffett cree que siempre hay que fingir que se tiene una pizarra en blanco en este sentido y reducir la influencia mental que hace tendenciosas nuestras decisiones. Tranquilo, si tu portafolio está inundado de rojo, respira y recuerda que estás en un bear market. No es momento para tomar decisiones estúpidas. 3. Proyecciones de crecimiento demasiado agresivas. Creo que es un error para cualquier empresa predecir un crecimiento del 15% anual, pero muchas lo hacen.
Muy pocas grandes empresas pueden alcanzar beneficios del 15%. No suele suceder. ¿Alguna vez has pensado, esta acción parece cara, pero si consigue que sus beneficios sigan creciendo así, pronto será barata? A todos nos ha pasado alguna vez. Muchas empresas con valoraciones altas en bolsa intentan defender el precio de sus acciones pronosticando un crecimiento asombroso, pero como señala Buffett, esperar tasas de crecimiento demasiado elevadas es un error. Desde luego, no te estoy aconsejando que te alejes de todas las empresas de crecimiento, pero el crecimiento a cualquier precio, que ha sido la mentalidad en Wall Street durante los tiempos de bajas tasas de interés, es una trampa. Cada vez que se compra una acción a, digamos, 20 veces su beneficio o más, o dicho de otra manera, compañías con un ratio precio-beneficio muy alto, se necesita que estos beneficios crezcan de forma bastante drástica para lograr una buena rentabilidad. Y como señala Buffett, esto no es tan fácil de lograr. Te invito a que te suscribas para que sigamos aprendiendo juntos del mundo de las inversiones. 4. Utilizar mucho apalancamiento. Realmente la única manera de que una persona inteligente y razonablemente disciplinada en sus inversiones pueda tener problemas es mediante el apalancamiento. Quiero decir, si alguien puede desconectarte en el peor momento de algún tipo de desastre financiero general, te arruinas. Y Charlie y yo tenemos amigos a los que le ha pasado eso. Utilizar mucho apalancamiento es el equivalente financiero a jugar con fuego. Claro, a veces la gente te felicitará porque no te has quemado, pero la mayoría de las veces tu mano va a quedar negra o chamuscada. Invertir realmente no es un juego creado para impacientes, y nada grita más desesperación que una cartera llena de dinero prestado. ¿Por qué es tan peligroso el apalancamiento? Por ejemplo, Juan, un gestor de fondo de cobertura, decide abrir posiciones de venta en GameStop el 25 de enero de 2021 cuando la acción valía $36, en época de pleno frenesí. O sea, apuesta que el activo bajará y busca beneficiarse de ello. Cuando Juan se pone en corto en GameStop, lo hace utilizando apalancamiento. Warren Buffett odia las posiciones cortas por la misma razón que odia los apalancamientos, porque disparan el riesgo en la inversión. Juan mira el indicador técnico RSI que marca 98, ubicado en la parte inferior de la imagen, que sugiere que la acción está muy sobrecomprada. El negocio se ha enfrentado a un terrible viento en contra durante los últimos 5 o 6 años, y se apoya en que no hay fundamentos serios para que la acción valga ese dinero, solo algunas personas comprándola sin mucho sentido e impulsando su precio al alza. En otras palabras, a priori parecería que Juan tiene una buena mano. Quizás no haces, pero sí reinas si hablamos en términos de póker. Pero recuerda esto, el mercado no siempre es coherente y razonable. Lo impensado muchas veces se vuelve realidad en los gráficos de las acciones. Solo 2 días después, las acciones de GameStop cotizan a $120 por acción. Juan debe ahora muchísimo dinero a su broker porque su posición se ha cerrado por el brutal impulso alcista. Y lo peor de todo esto es que es cierto que las acciones de GameStop cotizaban a niveles demasiado altos en ese momento. De hecho, hoy en día la empresa cotiza en alrededor de $20. Pero como el inversor fue imprudente y utilizó apalancamiento, nunca va a poder beneficiarse de esa predicción. ¿Eres de usar apalancamiento? Déjame tu comentario. 5. No ver el bosque por los árboles. Hemos cometido muchos errores en las compras, muchos, pero los errores son siempre por hacer una evaluación incorrecta de las condiciones económicas en el futuro de la industria de la empresa. No son un mal préstamo, no son un contrato laboral específico, no son una patente cuestionable. Esas no son las cosas que cuentan. 3 cuestiones: la perspectiva económica del negocio y la industria, la gestión y el precio. Si aciertas en estas 3 cosas, no tienes que preocuparte de cada detalle de un negocio. Se dice que Warren Buffett es capaz de hacer un trato en 15 minutos. Por supuesto, esto es en parte gracias a toneladas de experiencia empresarial, pero también se debe a que le gusta simplificar las cosas. En 15 minutos no puede entender todos los detalles de un negocio, la típica diligencia de vida a la que los fondos de inversión y los consultores de gestión dedican horas interminables, pero muchas veces puede decidir sobre los 3 puntos anteriores. Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta. Si te obsesionas con demasiados detalles, es posible que los árboles no te dejen ver el bosque. Es importante como inversor encontrar y transitar la línea entre hacer un buen estudio de un activo, pero sin perderte en datos irrelevantes. Número 6. Saltar barras de 2 metros. Algunos negocios son mucho más fáciles de entender que otros, y a Charlie y a mí no nos gustan los problemas difíciles. Es decir, preferimos multiplicar por 3 que por pi. Es más fácil para nosotros. Algunas personas piensan que si saltas por encima de una barra de 2 metros, la cinta que te pongan valdrá más dinero que si saltas por encima de una barra de 1 metro. Y eso no es cierto en el mundo de la inversión en absoluto.
Creo que cometer este error es tan común porque va completamente en contra de lo que significa el éxito en muchas otras actividades de la vida. Escalar montañas inaccesibles, saltar alturas imposibles, resolver ecuaciones imposibles, etc. En cualquier otro lugar se te recompensa por hacerlo difícil, pero en el mundo de la inversión normalmente no es así. Hacer complicadas acrobacias matemáticas o difíciles predicciones sobre el futuro de los activos no solo no es gratificante, sino que a menudo es desastroso para los resultados de las inversiones, sino que se lo pregunten a los genios matemáticos y premios Nobel de Long Term Capital Management. Fíjate en el gráfico que te muestro, cómo la fiesta de apalancamiento y alto riesgo pareció genial durante un tiempo hasta que el fondo de inversión se estampó contra el suelo. Warren Buffett recomienda conformarse con encontrar una empresa con perspectivas industriales y comerciales favorables, con una dirección que sea honesta y trabajadora, no pagar demasiado por ese negocio y lo más probable es que el resultado sea bueno. Las ideas sencillas muchas veces dan resultados excepcionales a largo plazo en el mundo de la inversión. ¿Me dejaste tu me gusta? 7. Reducir el universo de oportunidades. Creemos que el fondo de inversiones más lógico es el que tenemos en Berkshire, donde esencialmente podemos hacer cualquier cosa que tenga sentido y no estamos obligados a hacer nada que no creamos que tenga sentido. Creo que es un error reducir el universo de posibilidades. El nuestro se reduce simplemente por el tamaño, pero no nos proponemos circunscribir nuestras acciones de ninguna manera. Si te gusta la pesca, algo que se puede observar es que muchos pescadores nunca pasan demasiado tiempo en el mismo sitio. Si no se pesca, se mueven a otro lugar. Si se trata de pescar en el mismo lugar todo el día, muchas veces el resultado probablemente será mucho menos pescado. Lo mismo ocurre con el mundo de la inversión. Las oportunidades no permanecen mucho tiempo en el mismo sitio y nunca se sabe dónde aparecerán de nuevo. Por lo tanto, vale la pena tener la mente abierta y no reducir el universo de posibilidades a, por ejemplo, una sola industria o sector. Muchos fondos hacen esto, por ejemplo, centrándose únicamente en empresas que pagan altos dividendos, enfocándose solo en empresas estadounidenses, centrándose únicamente en criptomonedas, etc. Las oportunidades no funcionan así, y francamente creo que los gestores de fondos también lo saben. Lo que pasa es que es más fácil comercializar y vender sus productos cuando están especializados. Hay una diferencia entre mantenerte dentro de tu círculo de competencia y ser estrecho de mente. Las oportunidades pueden surgir en cualquier parte e irónicamente tienden a alejarse de donde la gente cree que están, hacia donde la gente cree que no pueden estar, porque es la gente la que decide los precios de las acciones. ¿Te gusta diversificar o prefieres invertir en una misma clase de activos? Déjame tu comentario. 8. Mantenerse activo todo el tiempo. Si crees que tienes que invertir todos los días, vas a cometer muchos errores. No es ese tipo de negocio. Hay que esperar a tener el lanzamiento gordo. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de triunfar? ¿El futbolista que juega 10 partidos al mes o el que juega 10 partidos al año? ¿El músico que crea 10 canciones por mes o el que compone 10 veces al año? ¿El inversor que compra 10 acciones a la semana o el que compra 10 al año? La inversión es una de esas raras excepciones en la que la inacción muchas veces se ve recompensada. No se puede comprar un activo a un precio justo todos los días, simplemente no funciona así. Hay largos y duros mercados bajistas como el actual, donde comienzan a surgir buenas oportunidades, y hay mercados alcistas en los que no se encuentran tantas oportunidades por muchas piedras que se levanten. Y a veces hay oportunidades, pero simplemente no están dentro de tu círculo de competencia. Buffett dice que un inversor debe comportarse como un jugador de béisbol. No hay que golpear todas las pelotas que te lancen, ya que eso es una receta para algunos fallos realmente horribles. Mejor debes esperar al lanzamiento gordo y batearla lo más duro que puedas. ¿Eres de hacer trading o inviertes a largo plazo? Déjame tu comentario. 9. Diversificar demasiado. Si realmente conoces los negocios, probablemente no deberías poseer más de 6 de ellos. Quiero decir, si puedes identificar 6 negocios maravillosos, esa es toda la diversificación que necesitas y vas a ganar mucho dinero, y puedo garantizarte que entrar en un séptimo en lugar de poner más dinero en el primero suele ser un terrible error. Muy pocas personas se han hecho ricas con su séptima mejor idea, pero mucha gente se ha hecho rica con su mejor idea. La diversificación es un tema de discusión caliente entre los inversores. Básicamente se reduce a esto. Warren Buffett sugiere que si usted no está dispuesto a leer sobre las empresas individuales sobre una base regular, usted debe diversificar, probablemente comprando algo como un fondo indexado para protegerse de la falta de conocimientos. Pero si usted es lo que Buffett llama un inversor todo, alguien a quien le gusta estar al día sobre las empresas e industrias concretas,
Debería tratar de aprovechar este conocimiento para lograr rendimientos superiores a los del mercado. Si compra las 30 empresas más grandes del S&P 500, no debería esperar un rendimiento muy diferente al de las personas que invierten en el índice. De todas maneras, en este tópico los inversores debatirán eternamente cuál es el número perfecto de activos para un portafolio y nunca habrá consenso. No te muevas de tu silla, si no te perderás mis conclusiones al final, donde le doy un cierre al video. 10. Sesgo de confirmación. No cabe duda de que la mente humana, lo que mejor sabe el ser humano, es interpretar toda la información nueva de modo que sus conclusiones previas permanezcan intactas. Ese es un talento que todo el mundo parece dominar. Charlie y yo hemos cometido grandes errores porque, en efecto, no hemos estado dispuestos a mirar algo de nuevo. Eso ocurre. Charlie Munger tiene una analogía sobre esto que es bastante interesante. Lo que estoy diciendo aquí es que la mente humana es muy parecida al óvulo humano, y el óvulo humano tiene un dispositivo de cierre. Cuando entra un espermatozoide, se apaga para que no pueda entrar el siguiente. Como inversor, este es un error costoso. Nos encanta interpretar y buscar nueva información para que nuestras conclusiones previas permanezcan intactas, cuando lo que deberíamos hacer es exactamente lo contrario. Debemos intentar ser racionales y sopesar los pros y los contras de todos los activos que mantenemos en cartera. Es algo que cuesta mucho, pero no es imposible. Supongamos que has decidido mantener 8 empresas en tu cartera. Entonces sería conveniente que tengas al menos 16 candidatas antes de decidir con cuáles quedarte. Estas 16 son empresas o activos a los que dedicas un buen tiempo de investigación. En algún momento te verás obligado a quitar algunos de la lista. Debes comprometerte, antes de añadir cualquier empresa a tu cartera, a buscar intencionadamente las posibles trampas de esa inversión. Como resultado, serás mucho más racional. Apuesto que alguna vez caíste en el siguiente error. 11. Seguir a la manada. Los seres humanos seguirán cometiendo los mismos errores que en el pasado. Se vuelven temerosos cuando otras personas lo son. Cuando se vuelven codiciosos, también se vuelven codiciosos en masa. Ahí es donde Charlie y yo tenemos una ventaja. No tenemos una ventaja en particular en muchos otros aspectos, pero somos capaces, quizás mejor que la mayoría, de no dejarnos atrapar por lo que hacen los demás. Como probablemente ya habrás observado, la inversión está llena de cosas que son contrarias a la intuición, al igual que el error de saltar por encima de barra de 2 metros y mantenerse activo todo el tiempo. En muchas cosas de la vida merece la pena escuchar a la multitud. Si a tus padres y a tus amigos le gusta tu novia, probablemente sea una buena compañera. Si a mucha gente le gusta una película determinada, hay más probabilidades de que a ti también te guste, pero no es así con la inversión. De hecho, si tus padres y todos tus amigos están de acuerdo con la última acción que has recomendado, probablemente significa que no deberías comprarla. Como dice otro excelente inversor, Howard Marks, lo que está claro para el amplio consenso de los inversores casi siempre es erróneo. ¿Cómo puede ser esto? Es porque no existe una buena idea independientemente del precio. Claro, Tesla puede hacerse con el control de la industria automovilística en unas décadas, pero no creo que muchos inversores avispados hagan fila para comprarla si hoy valdría, por ejemplo, $400 la acción. Si hay una situación en la que la gente es especialmente vulnerable a seguir al rebaño hasta caer por un precipicio, es cuando otros, en el peor de los casos amigos cercanos, se están haciendo ricos en algo que parece fácil. Este es quizás el error más grande de la inversión, y probablemente el más fácil de cometer. Oye, Cardano subió de $1 a $3 en un mes. Este bebé llegará a $10 en un par de semanas. No funciona así, no es tan fácil. Yo creo en ese proyecto, pero es importante tener perspectivas a largo plazo y saber que las criptomonedas son muy volátiles, para abajo y hacia arriba también. ¿Te suscribiste al canal? ¿Qué esperas? ¿Una invitación por correo? 12. Omisiones. Los mayores errores que hemos cometido con diferencia son errores de omisión y no de comisión. Es decir, son las cosas sobre las que se sabía lo suficiente para actuar, estaban dentro de mi círculo de competencia y me chupaba el dedo. Probablemente le he costado a Berkshire al menos $5 billones, por ejemplo, por chuparme el dedo hace un par de décadas, cuando Fannie Mae tenía algunos problemas y podríamos haber comprado toda la empresa prácticamente por nada. Casi todos los errores de esta lista hasta ahora han sido errores de comisión. Uno toma algún tipo de acción para crearlos. Sin embargo, como señala Buffett, a veces el mayor error de todos es no hacer algo, como cuando no te animas a hablar a esa chica que te gusta para ver si quiere tomar algo contigo, o, como en el caso de Buffett, no invertir en algo cuyo resultado futuro era bastante evidente. Este error es aún más molesto si se combina con otro del que ya hemos hablado antes, encariñarse con el precio de compra. Buffett ha mencionado varias veces que esto le ocurrió con Walmart.
Estaba adquiriendo una participación en la empresa alrededor del principio de los 90, pero el precio de la acción empezó a escalar un poco. Por supuesto, si piensas en una empresa que vale $1 como una gran oportunidad, probablemente siga siendo una buena oportunidad a $1.10, pero la mente de Buffett estaba pegada al primer precio que consiguió y esperaba que la acción volviera a bajar para comprar otra vez, y nunca lo hizo. Buffett ha dicho que este error costó a Berkshire Hathaway unos $8 billones en beneficios potenciales. Por supuesto, es fácil hablar de la semana pasada con el diario del lunes, pero cuando algo está dentro de tu círculo de competencia y lo has identificado como una oportunidad, no te quedes pensando si lo mordisqueas o no. Abre la boca y mete tarascón. Conclusiones. Recuerda siempre esto, como inversor en algún momento tendrás errores. Está en nuestra naturaleza humana equivocarnos, pero lo que sí puedes hacer es tratar de disminuir el margen de error siguiendo los consejos de inversión que te mostré en el video que mejor se adapten a tu enfoque de inversión. En mi caso he cometido muchos errores, especialmente al principio de mi camino como inversor, pero he estudiado mucho y lo sigo haciendo, e incluso hice un curso en el instituto inglés Chartered Institute for Securities and Investment, obteniendo el certificado de nivel 3 en gestión de patrimonios e inversiones, así que aspiro a seguir mejorando en esto. Nunca dejas de aprender en el mundo de las inversiones, y si tienes la disciplina y la humildad de no creer que sabes todo, cada día aprendes algo nuevo. Haciendo un paneo rápido les diría que en algún momento he cometido prácticamente cada uno de los errores mencionados, pero por suerte hasta ahora ninguno con efecto devastador. En mi opinión, el excesivo apalancamiento y seguir a la manada son los peores, y probablemente los más costosos errores. El apalancamiento es muy tentador, pero extremadamente peligroso, porque aumentas tu riesgo y la posibilidad de perderlo todo. Creo que este debe ser utilizado solo por aquellos que dominan el trading, lo cual es algo que pocos logran. Y en el caso de seguir a la manada, recuerda la importancia de tener una mentalidad adecuada. Si llegaste tarde al baile, no entres al salón cuando ya está lleno. Deberás hacer cola para entrar en el baño, hace mucho calor dentro de un salón repleto de gente y las barras probablemente ya se han quedado sin tragos. Mejor espera el próximo baile. Se presentan nuevas oportunidades de hacer negocios de manera constante en los mercados. Así que no compres activos en valores de récord históricos. La paciencia es una virtud infravalorada en el mundo de la inversión y sumamente importante. Estos son los 12 grandes errores en la inversión según Warren Buffett, pero quizás te guardas algún otro en la manga. Ayuda a tus compañeros inversores compartiendo tu experiencia en los comentarios. Dicen que quienes aprietan el botón de suscribirse tienen buena suerte. Yo que vos no me arriesgaría y lo aprieto.